día, compañeros. Nosotros somos equipo 1 y les hablaremos sobre los grupos funcionales. Para comenzar, ¿qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que representan la diferencia entre un hidrocarburo y un nuevo compuesto. Para comprenderlo mejor, los hidrógenos de los hidrocarburos pueden ser sustituidos por átomos de otro metal o por un agrupamiento de átomos para obtener nuevos compuestos derivados que poseen propiedades muy diferentes y que representan estructuras muy distintas. También se puede expresar que un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que caracteriza una clase de compuestos orgánicos. Cada grupo funcional determina las propiedades químicas de las sustancias que lo poseen, es decir, determina su función química. Entonces, se le llama función química a las propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias que tienen estructuras semejantes, es decir, que poseen un determinado grupo funcional. Bueno, aquí les explicaré sobre los principales grupos de los grupos funcionales que existen. Para comenzar, les hablaré un poco sobre la nomenclatura. Para los enlaces de carbono con un enlace se van a llamar alcanos, con doble enlace van a ser alquenos y con triple enlace van a ser alquinos. Para el número de carbonos que va a existir en la cadena o R, que se va a llamar radical, para un carbono se va a hacer met, para 2 et, para 3 pro, para 4 but, para 5 pen, 6 et, 7 et, 8 oc, 9 non y 10 dec. Bueno, les empezaré a hablar sobre los grupos. Empecemos por los alcoholes. Estos se forman principalmente por un radical, que son la cadena de carbones con hidrógenos, y principalmente se caracterizarán porque van a tener un OH en la cadena. Como un ejemplo aquí podemos ver es CH3, CH2, CH2 y OH. Su terminación de los alcoholes siempre va a ser OL y este compuesto se va a llamar propanol. Otro que podemos ver aquí son los éteres. Va a tener un radical, un oxígeno y otro radical. Pero bueno, aquí va un guión. Lleva radical, oxígeno y radical. Como podemos ver aquí, eso es el radical con doble oxígeno, con doble carbono, el oxígeno, y radical con doble carbono. Y este se va a llamar dietil éter. Se especifica que es éter. Y para este no tiene terminación en específico, ya que aquí se especifica que es un éter. La cetona es otro grupo. Se va a formar con un radical, un carbono, un oxígeno y otro radical. Un ejemplo aquí, CH3, carbono, oxígeno con doble enlace y otro carbono. Y se va a llamar propanona o acetona. Y su terminación de las cetonas van a ser ona. Otro que podemos encontrar aquí son los aminos. Va a tener un radical y se van a caracterizar principalmente por tener nitrógeno e hidrógeno. O también se puede ver de esta forma, de esta otra manera. Un ejemplo de estas es esta cadena. Aquí tiene el NH2 y este va a tener el nombre de propilamina. Otro que podemos ver aquí por aquí son los aldehídos. Su fórmula condensada es un radical, carbono con oxígeno y un hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes son los radicales, el carbono con el hidrógeno y el oxígeno. La terminación de los aldehídos van a ser AL y este va a recibir el nombre de propanal. Otro que hay son las amidas. Su fórmula condensada va a ser radical, nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno y termina con un radical. Aquí tenemos un ejemplo. Esta fórmula va a recibir el nombre de metiletamida o metiletilamida. Este ya no tiene terminación en específico porque aquí en la misma fórmula, esto de amida y amida que especifica directamente que se habla de una amida. Otro que tenemos por aquí son los ácidos carboxílicos. Este se va a componer de un radical, de un carbono con un oxígeno y de un OH. Y este es un ejemplo de ello: el radical, el carbono, el OH y el oxígeno. Y este va a recibir el nombre de etanoico o ácido acético. Y pues bueno, compañeros, a continuación les explicarán un poco más a detalle cada grupo funcional, Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que bien. Yo les voy a comentar
sobre el tema de los alcoholes, los fenoles y los éteres. Les mostraré cómo está compuesta su estructura químicamente para que los puedan diferenciar de otros compuestos que más adelante les explicarán mis compañeros, que también pertenecen a los grupos funcionales. También les comentaré en qué elementos de la vida cotidiana que usamos se encuentran estos compuestos y cuáles son los más comunes o los más simples para poder identificarlos. Bueno, empecemos con los alcoholes. Los alcoholes son una serie de compuestos que componen al grupo hidroxilo, el OH. Este está unido a una cadena carbonada. El grupo OH está unido también de forma covalente al carbono con hibridación. Para dejar en claro bien este tema, veamos cuál es la importancia de los alcoholes. El alcohol puede ser creado por fermentación de frutas o de granos con levadura, como en el caso del etanol, que es producido como bebida o como combustible para poder comercializarlo. Es como más se usa el alcohol. Bueno, es la forma industrial en la que más se obtiene para poder comercializarlo. Otros alcoholes son generalmente producidos como derivados sintéticos del gas natural o del petróleo. Los alcoholes son importantes porque tienen una gran gama de uso en la industria y en la ciencia, como solventes o como combustibles. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de una manera más limpia que la gasolina por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares. El etanol es utilizado frecuentemente como solvente en fármacos, perfumes y en esencias vitales como la vainilla. Las características de los alcoholes son que se consideran un grupo funcional derivado de los alcanos. Son cadenas hidrocarbonadas que tienden al grupo hidroxilo, como te he estado mencionando. El carbono al que se encuentra unido el hidroxilo será numerado siempre como carbono 1. Son líquidos claros transparentes. Físicamente los podemos identificar como líquidos claros transparentes. El alcohol, al igual que la viscosidad, aumenta conforme aumenta el número de carbonos. La solubilidad en agua disminuye al aumentar el número de carbonos, pero aumenta en solventes no polares como el benceno o el tolueno. Y se clasifican como primarios, secundarios y terciarios. Bueno, aquí tenemos los esquemas y veamos cómo está compuesto un alcohol primario. El alcohol primario se va a identificar principalmente por la cadena carbonada. Bueno, antes de eso, un alcohol siempre lo van a reconocer por su estructura química de contener al grupo R unido a un hidroxilo. En este caso todo esto es el grupo R, está unido al hidroxilo. Bueno, ahora entremos a lo que es el alcohol primario. El alcohol primario va a tener su grupo hidroxilo correspondiente. Este va a tener su cadena, bueno, el carbono central independientemente va a tener su cadena carbonada y dos átomos de hidrógeno para completar su estructura. Este es un ejemplo de un butanol. Luego pasamos al alcohol secundario. Este va a tener su carbono central numerado como siempre carbono 1, su grupo hidroxilo, y va a tener dos cadenas carbonadas. En este caso es este CH3 y es esta cadena de carbonos. Esta, a diferencia del primario, solo va a tener un elemento de hidrógeno. Este es un ejemplo de 2-butanol, es el más simple. El alcohol terciario, este no va a tener átomos independientes de hidrógeno, va a tener 3 cadenas de carbono y su grupo hidroxilo.
Bueno, como fórmula general teníamos que es R hidroxilo puede tener cuantos grupos R sean. Bueno, por ejemplo, el terciario tiene tres cadenas carbonadas, que serían 3 grupos R, pero principalmente va a ser el carbono unido al hidroxilo. Los más comunes son el metanol. El metanol es muy tóxico, su ingestión puede causar ceguera y hasta la muerte. Es combustible de alto rendimiento, por lo que se usa como combustible de autos, de carreras, pero como combustible es menos conocido que el etanol debido a sus altos costos. El etanol es un líquido muy volátil y constituye la materia prima de numerosas industrias de licores, perfumes, cosméticos y jarabes. También se usa como combustible y desinfectante. El propanol es otro más conocido. Se utiliza como un antiséptico aún más eficaz que el alcohol etílico. Su uso más común es en forma de quita esmalte o removedor disolvente para las resinas, revestimientos, ceras, también para la fabricación de líquido de frenos, ácido propiónico o plastificadores. Bueno, estos son los alcoholes más conocidos y que se usan frecuentemente en la industria. Ahora pasemos a los fenoles. ¿Qué son los fenoles? Bueno, los fenoles son ácidos débiles y sus anillos bencénicos se oxidan con facilidad. En los fenoles el grupo hidroxilo está unido a un anillo bencénico, como vemos en los ejemplos, que este es el anillo bencénico y su correspondiente hidroxilo. El fenol es el más simple o el más conocido, también llamado ácido carbólico. El otro ejemplo es el 2,4,6 trinitrofenol. ¿Qué significan estos números? Bueno, como habíamos mencionado antes, el carbono al que va a estar unido el grupo hidroxilo siempre será numerado como carbono 1. Entonces tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. O también llamado ácido pícrico. Una molécula puede tener más de un grupo hidroxilo. Las moléculas con 2 grupos hidroxilo se denominan dioles, y las que tienen más de 2 grupos hidroxilos se denominan polioles. El etilenglicol, que es un diol, se utiliza en disoluciones anticongelantes para automóviles de la glicerina, que es un poliol. Es una molécula biológica e importante que participa en el mecanismo para el almacenamiento de grasas en el cuerpo humano. También veamos las características de los fenoles. Son una masa o líquida espesa, cristalina, incolora o ligeramente amarilla rosada, con fuerte olor característico. Son cáusticas. ¿Qué quiere decir esto? Que irritan o queman la piel. Tóxicas, solubles en agua y en solventes orgánicos como el éter, alcohol y acetona. Ahora tomemos en cuenta la importancia de los fenoles. Estos se usan principalmente en la producción de resinas fenólicas. También se usa en la manufactura del nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante. También para producir agroquímicos policarbonados. Conozcamos más sobre el etilenglicol. Este se emplea como anticongelante en sistemas de refrigeración y calefacción, como un disolvente en la industria de pinturas y plásticos y como un ingrediente de líquidos descongelantes utilizados en las pistas de los aeropuertos. Se utilizan también en líquidos hidráulicos para frenos, en la dinamita de bajo punto de congelación, en tintes para madera, en adhesivos, en tintes para el cuero y el tabaco.
También sirve como deshidratante del gas natural, como disolvente de tintas y pesticidas, y como ingrediente de condensadores de electrolíticos. Otro fenómeno muy conocido y usado es la glicerina, también conocida como glicerol. Es un alcohol líquido que puede ser usado para elaborar diversos productos como jabón. Esta sustancia tiene múltiples beneficios, lo que la hace buena para hidratar la piel o matar bacterias, entre otros. Es incolora e inolora, además de absorber muy bien otros líquidos y disolverse en el agua. Es muy común encontrar productos con glicerina, aunque también pueden obtenerse para hacer remedios caseros. Bueno, pues en resumen se usará más en el área de la medicina o como para la higiene o para medicamentos caseros. Ahora pasamos a los éteres. Los éteres resultan a partir de un alcohol. Su fórmula general es el R o cadena carbonada, un oxígeno y otro grupo R, otra cadena hidrocarbonada. Estos pueden ser alifáticos puros, aromáticos puros o mixtos. Como por ejemplo tenemos al dimetiléter. Este es un éter alifático puro. Cuando encuentren una nomenclatura así, CH3, oxígeno y CH3 es un éter alifático, que ya vieron en el tema de los hidrocarburos porque se dividen así. Luego tenemos al difeniléter. Este es un éter aromático. Cuando encuentren un éter con este esquema, los anillos bencénicos, el oxígeno va a ser un éter aromático. O también tenemos a los mixtos, que tienen al anillo bencénico, a su oxígeno y el radical CH3. Como vieron, este pertenece a los aromáticos y el radical CH3 pertenece a los alifáticos. Este es el ejemplo de metilfeniléter, o comercialmente conocido como anisol. Los éteres son relativamente poco reactivos. La unión éter es estable frente a la mayor parte de agentes oxidantes y reductores y a la acción de ácidos y bases diluidas. Los usos del éter etílico. Este ha sido muy utilizado en anestesia general, es fácil de administrar y produce una relajación muscular excelente. Además, apenas modifica el impulso de la respiración y la posesión arterial. Lo malo de este compuesto es que irrita un poco los conductos respiratorios y produce vómitos. Tenemos ahora al dimetiléter, ¿verdad? Este es un gas a temperatura ambiente y es utilizado como propelente en aerosoles. El metilpropil éter es también utilizado como anestésico y es menos irritante que en los conductos respiratorios. También tenemos los éteres con masa molecular más alta, y estos son utilizados como disolventes para barnices y lacas. Por último, veamos al metiltebutiléter. Este es un éter asimétrico, es decir, que su estructura no es asimétrica a comparación de los éteres anteriores o de los más simples que vemos aquí, por ejemplo. Y
Este es utilizado para incrementar el número de octano de la gasolina. El nombre comercial del metil-T-butil-éter son sus iniciales MTBE, pero generalmente o últimamente se ha dejado de utilizar debido a su composición a su contaminación en acuíferos en algunas localidades, ya que tiene una alta solubilidad en el agua. Bueno, compañeros, en conclusión, sabemos que todos los alcoholes y sus derivados, como son los fenoles y los éteres, tienen en su estructura al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Todos tienen al carbono, al oxígeno y al hidrógeno. Bueno, aquí los anillos bencénicos obviamente están compuestos por 6 carbonos, por 6 hidrógenos y el grupo hidroxilo que contiene al oxígeno y al hidrógeno. En los éteres también podemos ver los anillos bencénicos que son 6 carbonos, 6 hidrógenos. Principalmente este se va a caracterizar por contener solo al átomo de oxígeno y bueno, esta es la característica principal de los alcoholes. Recuérdenlo, siempre van a estar formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. La mayoría de ellos son usados como sustitutos de combustibles, ya que se apega más al área de la que nosotros nos encontramos, que es la ingeniería, así como removedor, y usualmente se usa en pinturas y resinas. También tiene un uso en el lado de la medicina. La mayoría de su uso está en el área de la medicina, pero bueno, lo que nos importa es en lo que lo vamos a usar nosotros. Esto sería todo de mi parte y espero que me hayan entendido. Bueno, compañeros, ahora vamos a ver lo que son los aldehídos y las cetonas. Como ya les habían explicado mis compañeros, lo que es un alcohol, cómo se transforman y todo eso, ahora vamos a ver qué se ocupan en esta parte. Principalmente o claramente tenemos que aprender que un aldehído y una cetona son la oxidación de alcoholes. Uno va a ser la oxidación de un alcohol primario y otro va a ser la oxidación de un alcohol secundario. Por ejemplo, tenemos el caso del etanol, que es este etanol va a ser un alcohol primario y va a ser oxidado en un medio ácido por un ion de dicromato, como tenemos este. Al momento de que se oxida este alcohol primario, se va a formar un acetaldehído, que es el que tenemos aquí. Entonces es importante recordar que siempre va a ser por medio de una oxidación que se van a producir los aldehídos y las cetonas. Ahora, en segundo lugar podemos ver que tenemos un alcohol secundario que es el propanol, que esta es su fórmula, e igualmente va a ser oxidada, pero ahora vamos a formar una acetona, que es parte de las cetonas. Entonces podemos ver que primero están los alcoholes primarios, como el etanol, y los alcoholes secundarios, como el propanol, y esto, cuando se oxidan en un medio ácido, van a producir lo que son los aldehídos y las cetonas. Ya teniendo eso en claro, vamos a poder ver el porqué. Y vamos a usar un ejemplo muy clásico, que tenemos un formaldehído como este H2CO, que es un gas incoloro. Este gas incoloro, como les dije, es un aldehído y es un gas que se disuelve fácilmente en el agua. De hecho, el formaldehído, es el más simple de los aldehídos, es el aldehído más simple. Y este se utiliza para la obtención de resinas sintéticas. Ahora, dentro de otros ejemplos que podemos ver es que tenemos un polímero del formaldehído denominado paraformaldehído. Se utiliza como antiséptico e insecticida. O sea que podemos entender que de los aldehídos se van a formar lo que después conocemos los insecticidas, el RAI para matar los moscos, las cucarachas, como hay muchas por ahí.
Pero entonces, teniendo en claro esto, ya tenemos el conocimiento de que un aldehído se forma tras la oxidación de un alcohol primario, y ya les dimos ejemplos de este formaldehído y otros que se utilizan para los insecticidas. Ahora, los aldehídos y las cetonas tienen una característica muy fundamental o muy simple, de que se encuentran en la naturaleza muy abundantemente. Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama benzaldehído, que yo sé que la mayoría de ustedes no va a saber qué es, pero son almendras y obviamente las encontramos en la naturaleza. Y tenemos otra cosa llamada cinamaldehído, que tampoco seguramente saben qué es, pero es la canela. Y las encontramos así continuamente en la naturaleza. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la acetona? La acetona. Una de las más famosas, como lo utilicé en mi ejemplo, que en este alcohol secundario que está siendo oxidado y genera la acetona, es justamente la acetona. Bueno, cabe recalcar que no es lo mismo decir que es una acetona o una acetona. La acetona es derivado de la acetona, ¿ok? Pero bueno, la acetona, para que sepan, es un líquido volátil que tiene un punto de ebullición de 56 grados, muy inflamable. Obviamente, al momento que nos dicen que la acetona es de 56 grados, podemos darnos cuenta que por eso es tan peligroso, ¿no? Que lo prendan con un cerillo o cosas así. La acetona es muy buen disolvente de muchos compuestos orgánicos y se utiliza mucho en disolventes para barnices, lacas y plásticos. Es lo clásico que todas las mujeres usan para despintarse las uñas, ¿no? Que siempre te traen ahí su acetona, te despintan, ¿no? Ahí no sé qué tanta cosa hacen. Y al contrario de muchos disolventes orgánicos, la acetona es miscible con agua en muy gran proporción. Y bueno, espero que lo recuerden y que tengan muy presente que generalmente la regla es que los alcoholes primarios que se oxidan forman aldehídos y los alcoholes secundarios que se oxidan forman cetonas. Prácticamente es lo único que tienen que saber, que se producen a través de oxidación y obviamente que es en un medio ácido. Medio ácido, con acento. Y bueno, compañeros, eso sería todo por esta parte de aldehídos y cetonas. Espero que lo entiendan, que lo comprendan y vamos a seguir aprendiendo en esta química tan fabulosa que es hermosa. Bien, compañeros, como siguiente subtema tenemos ácidos carboxílicos. Se conocen muchos compuestos en los que el grupo carboxilo está unido a una cadena alifática. A estos compuestos se les denomina ácidos grasos, porque se pueden obtener fácilmente compuestos de peso molecular alto de este tipo a partir de las grasas y aceites naturales. Si en la misma molécula hay dos grupos carboxílicos, el ácido se denomina ácido dicarboxílico. El grupo carboxilo puede encontrarse también unido al anillo bencénico. Bien, los ejemplos son estos. El ácido acético, mejor denominado como ácido alifático. El ácido benzoico como ácido aromático. Y bien, por el nombre que se le da como dicarboxílico, es por estos dos carbonos, que es el ácido oxálico, también denominado ácido aromático dicarboxílico. La oxidación de un alcohol primario o un aldehído puede producir un ácido carboxílico. Con este fin se utiliza permanganato de potasio, que su fórmula es este es el permanganato de potasio, que lo tenemos aquí. Este se utiliza como agente oxidante en un medio alcalino. El producto es una sal de potasio, pero el ácido carboxílico libre puede regenerarse acidificando el medio. Bien, el producto que nos va a dar al final va a ser esto. Como muchos derivados de los ácidos carboxílicos, se obtienen sustituyendo los grupos hidroxilo por el grupo metilo. Se denomina grupo acetilo. Un ejemplo de esto es el ácido acetilsalicílico.
mejor conocido como aspirina, que es el que tenemos aquí. Y bueno, otro también que es el ácido hidroxibenzoico, conocido como ácido salicílico. Este solo es ácido salicílico. Bien, el producto de la reacción entre un ácido y un alcohol se denomina éster. Se puede considerar que se forma por eliminación de H2O, que es el agua, entre dos moléculas. El mecanismo de esta reacción es tal que el OH procede del ácido y el H del alcohol. Bien, la ecuación sería así. Esto nos va a dar un producto de agua, del que ya era mencionado. Aquí va el calor. Mar. Y bien, esta es la ecuación del que se hace enunciado en el texto. Este tipo de reacción es una reacción de condensación, reacción en la que dos moléculas se combinan y eliminan una molécula más pequeña, en este caso el agua. Los ésteres tienen aromas muy agradables que contrastan con los olores punzantes a los ácidos carboxílicos de los que proceden. Las fragancias características de muchas flores y frutas son debidas a los ésteres que contienen. Los ésteres se utilizan en perfumes y en la fabricación de sustancias que dan sabor en las industrias de pastelería, refrescos. La mayor parte de los ésteres son líquidos, incoloros, insolubles en agua. Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente más bajos que los de los alcoholes ácidos con un contenido similar de carbono. Esto es debido a la ausencia de enlaces de hidrógeno en los ésteres. Por otra parte, se calienta la sal de amonio, de un ácido carboxílico, se elimina el agua y se forma una amida. La amida se calienta con un agente deshidratante fuerte como el pH4H10. Se pierde más agua y se obtiene un producto final como el grupo C, denominado un nitrilo. Bien, esta es la ecuación en la que se hace mención en el texto, donde la parte que va a ser eliminada va a ser esta, lo que nos va a dar una acetamina, y por último va a ser una acetonitrilo. Y bien, compañeros, espero que le entiendan, y eso sería el subtema de ácidos carboxílicos y sus derivados.
Bueno compañeros, a mí me toca presentarle el tema de las aminas. Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales de alquilo. Según se sustituyan una, dos o tres hidrógenos, las aminas serán primarias, secundarias o terciarias respectivamente. Las aminas de masa molecular baja son gases que se disuelven fácilmente en agua, proporcionando disoluciones básicas. Las aminas volátiles tienen olores semejantes al amoníaco, pero son más parecidos a los del pescado. Las aminas primarias y secundarias forman enlaces con el hidrógeno, pero estos enlaces son más débiles que los del agua, porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Como el amoníaco, las aminas tienen estructura de pirámide triagonal, con un par de electrones solitarios sobre el átomo de N. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia de oxígeno por tener átomos de carbono. Tenemos un ejemplo, la dimetilamina se utiliza para acelerar la caída del pelo de las pieles al procesar el cuero. La butil y pentilamina se utilizan como antioxidantes inhibidores de la corrosión y en la fabricación de jabones solubles en aceite. La dimetilamina y trimetilamina se utilizan en la fabricación de resinas intercambiadoras de iones. Hay otras aplicaciones en la fabricación de desinfecticidas. Pueden ser herbicidas, medicinas, tintes, fungicidas, jabones, cosméticos y procesadores de películas fotográficas. Las aminas como compuestos son importantes y reconocidas en industrias, como las cosméticas y textiles. Y algunos derivados se usan en composiciones para teñir el pelo y como antioxidantes para caucho. Tenemos derivados importantes del amoníaco, que son las sales de tetraetilamonio. Una de estas sales se obtiene al reaccionar el amoníaco con un exceso de iodometano. La sal de amonio formada, denominada sal de amonio cuaternaria, tiene 4 grupos orgánicos unidos a un átomo de nitrógeno. Puede considerarse que el yoduro de tetrametilamonio se forma por reacción de un mol de trimetilamina con otro mol de iodometano. De este lado tenemos lo que es la acetilcolina, que este ion amonio cuaternario suele formar parte de los sistemas encargados de transmitir los impulsos nerviosos en el cuerpo humano. Muchos venenos que afectan al sistema nervioso central también contienen el grupo funcional de amonio cuaternario, puede ser como este. Y bueno, eso sería todo.